Bienvenidos al tercer mensaje de la serie ¿Qué hago con mi dolor? Y bueno, el día de hoy quiero que abran sus Biblias, por favor, en Génesis capítulo 8, el versículo 22, el último versículo de este capítulo. Y me encantaría hoy hablar de los cambios en la vida. Y fíjense este gran pasaje de la Escritura donde declara que desde el principio de los tiempos habría cambios. Observen lo que dice el texto bíblico. Voy a leer la Nueva Traducción Viviente. Mientras la tierra permanezca, habrá cultivos y cosechas, frío y calor, verano e invierno, día y noche. ¿Qué hacer en los cambios de la vida? Sin lugar a dudas, todos hemos experimentado cambios a lo largo de nuestra vida. Cuando pienso en las diferentes etapas que nos toca vivir, ¿verdad? Y cada una de ellas tiene su propio encanto, también su propia implicación, su propia complicación. Pero si hay algo con lo que tienes que acostumbrarte en esta vida, es que todo absolutamente está cambiando. ¿Y saben qué es lo que es característico de la sociedad hoy en día? No solamente que las cosas están cambiando, sino que están cambiando rápidamente. Antes podíamos tener una persona que podría durar años, además entrar en una empresa y jubilarse después de 35 años o 40 años de trabajo ininterrumpido, se jubilaba finalmente. Hoy en día no, hoy en día cambian los trabajos, cambian las relaciones, cambia la economía, cambia la vida de manera vertiginosa. Y por eso esto puede causar mucho dolor y mucho sufrimiento, incertidumbre. Sencillamente no sabemos cómo manejar los cambios. Y de eso vamos a hablar el día de hoy. Ahora, cuando estaba yo escribiendo, el capítulo concerniente a los cambios a través del libro ¿Qué hago con mi dolor? La verdad es que hay mucho que quiero compartir con ustedes y solamente tengo un poquito más de 30 minutos para compartirlo. Así que voy a animarles a que ustedes tomen sus notas y que también vayan al libro y puedan estudiar con todo detenimiento los 8 pasos que tenemos que dar cuando tú y yo experimentamos cambios en la vida. Así que voy a pedir, por favor, seas tan amable de considerar este recordatorio y esta información. Hay 3 frases que yo escribí en mi libro Liderazgo Peligroso. No hay crecimiento sin cambios, no hay cambios sin dolor y no hay dolor sin pérdidas. No hay crecimiento sin cambios, no hay cambios sin dolor y no hay dolor sin pérdidas. Y hoy quiero hacer solamente a manera de introducción. ¿Qué significan estas 3 frases que compartí con ustedes cuando escribí el libro Liderazgo Peligroso? En primer lugar, no hay crecimiento sin cambio. Si vas a crecer espiritualmente, si vas a crecer financieramente, si vas a ser un mejor padre, una mejor madre, si quieres crecer relacionalmente, intelectualmente, si quieres que tu negocio también crezca, si quieres que tu iglesia y tu ministerio crezca, significa que tienes que hacer cambios. No puede haber crecimiento sin cambios. Una persona que quiere que su negocio crezca, tiene que hacer cambios. Es semejante a una mujer, imaginemos, que quiere tener un bebé. Ansía tener un bebé, ansía ser mamá. Pero de repente nos dice a todos: lo único que no quiero es que mi vientre se extienda, tener problemas de hinchazón, tener noches de insomnio y además a la hora del parto que no me duela. Entonces yo te diría, entonces no tengas un bebé. ¿Por qué? Porque vas a experimentar cambios y todos ustedes saben lo que eso significa, especialmente las señoras que son mamás. Experimentaron cambios dramáticos en su vida, en todos los aspectos. ¿Para qué? Para que pudieran dar a luz la vida de sus hijos. De esta manera funciona en la vida. No hay crecimiento sin cambios. Número 2, y es importantísimo, no hay cambios sin dolor. El dolor es bueno, queridos, y lo vamos a ver un poquito más adelante, porque el duelo es una buena cosa. El dolor es la forma en que hacemos la transición a través de los cambios de la vida, porque todo final es el comienzo de algo nuevo. Todo final, el comienzo de algo nuevo. Si no aprendes cómo hacer duelo adecuadamente, te vas a meter en toda clase de problemas. De hecho, uno de los mensajes de esta serie es cómo vivir los duelos, cómo experimentar las pérdidas. Pero no me voy a adelantar en ello. Solamente déjame decirte que necesitas considerar lo que dice la Escritura: bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. Y número 3, no hay dolor sin pérdidas. ¿Qué significa esto? Que cada nuevo comienzo es el final de otra cosa, y esto es de lo que la vida se trata. Lo que estoy diciendo es que dejar a un lado lo que tienes que hacer, lo que has hecho en tu vida para poder mejorar, y para poder crecer tienes que dejar
algo de lado. De eso se trata. Todos los cambios va a haber transiciones en que tienes que dejar cosas de lado. Es más, la vida realmente es como un acto de trapecio. Quizá cuando éramos niños o quizá ahora al llevar a nuestros hijos al circo, uno de los momentos más impactantes, y la verdad es que nos sudan las manos, ¿verdad? Cuando vemos a esos trapecistas jugarse la vida y su integridad física saltando de un trapecio a otro. Déjame decirles algunas cosas cada vez que veo esto que me hace pensar en nuestra vida. Si has visto alguna vez el número de trapecio, has visto que las barras de trapecio en realidad nunca se tocan. Otra cosa importante, ningún trapecista puede agarrar las dos barras al mismo tiempo. Tienen cierta separación que impide que puedan ser juntadas, que impide que se puedan tomar los dos al mismo tiempo. En pocas palabras, hay una brecha. Así que en algún momento el trapecista se va al otro lado, tiene que saltar, y saltar implica soltar de donde estaba agarrado y entonces volver a tomar el trapecio que espera enfrente de él. Pero llegan unos microinstantes en que está agarrado sencillamente de la nada. Y por eso todos nos ponemos nerviosos, ¿verdad? Y se supone que el trapecista confía en las manos, confía en el poder, confía en la destreza de aquel que lo va a sujetar. Ahora, en algún momento, insisto, el trapecista está sujeto de nada. Quizá algunos de ustedes están ahora así en este momento. Han dejado ir un nuevo trabajo, pero todavía no tienen el que Dios les había prometido. Han salido de un viejo hábito, pero no han desarrollado hábitos saludables. Has estado en una relación y ya la terminaste y todavía no empiezas una nueva. En pocas palabras, estás colgado en el aire y la verdad es que es un lugar espantoso, lleno de zozobra y de incertidumbre. Pero sin embargo, esto es una prueba. Es una prueba de fe. Cuando tú has estado mucho tiempo en un trapecio, llega un momento en que Dios te dice: suéltate, hijo. No, pero suéltate, hijo. Y obviamente es un acto de fe. Tienes que dejar aquella seguridad que has estado columpiándote a lo mejor durante 5 años, 10 años, 20 años. Y Dios te dijo: quiero que vayas a algo mejor. Tienes que aferrarte a algo que no tienes todavía, pero no puedes tomar las dos cosas. Así que el crecimiento requiere cambio y el cambio requiere pérdida. Por eso no hay crecimiento sin pérdidas. ¿Por qué? Porque a la hora de que vas a tomar lo nuevo, tienes que soltar lo pasado. Así que si alguno de ustedes ahora mismo está en el trapecio, estaré intercediendo por ustedes delante de Dios con todo mi corazón. Y la locura es hacer la cosa año tras año, momento tras momento. ¿Por qué? Porque lo que Dios quiere es que sigas creciendo, dejando las cosas que antes hacías y desarrollándote y extendiéndote a lo mejor. Romanos 8:28, 3 pasajes que quiero dejar en su corazón. Y sabemos que Dios hace que todas las cosas cooperen para el bien de quienes lo aman y son llamados según el propósito que Él tiene para ellos. Luego Génesis 50:20. Es verdad que ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios transformó ese mal en bien para lograr lo que hoy estamos viendo: salvar la vida de mucha gente. Saben el contexto de la vida de José. Y primera de Pedro, tanto los tres sabían lo que eran los cambios. El oro, aunque perecedero, se acrisola al fuego, así también la fe de ustedes, que vale mucho más que el oro, al ser acrisolada por las pruebas, demostrará que es digna de aprobación, gloria y honor cuando Jesucristo se revele. Muy bien, yo lo que voy a hacer en esta hora es compartir con ustedes 8 cosas que tú y yo tenemos que hacer cuando experimentamos cambios en la vida. Otra vez, tengo unos cuantos minutos, no voy a poder compartir todo, por eso te sugiero que leas por favor tu libro de ¿Qué hago con mi dolor? Y ahí vas a poder subrayar, ir a todos los versículos que estoy citando y enriquecer la experiencia de aprendizaje. 8 cosas que tú y yo debemos de hacer en los cambios de la vida. Número 1. Lo primero que tenemos que hacer, y es crítico, es que busques a Dios en los cambios. Es lo primero que tienes que hacer: busca a Dios en los cambios. Y cuando te digo busca a Dios, te estoy diciendo que lo busques en serio. Que tomes un momento en tu vida en que digas: sí, verdaderamente voy a tomar en serio la búsqueda de Dios. Vamos a ver lo que dice la Escritura en Jeremías 29:13. Me buscarán y me encontrarán cuando me busquen de todo corazón. Por eso les decía, vas a buscar a Dios, pero lo vas a buscar en serio.
No sé si algunos de ustedes alguna vez a lo largo de su vida llegaron a extraviar a su hijo en algún centro comercial por unos cuantos instantes. La verdad nos pasó a nosotros con nuestro hijo Elí. Estaba pequeñito él y le encantaba esconderse entre la ropa de los centros comerciales. Y un día así fue, de tal manera que empezamos a buscarlo, no estaba. Me acuerdo que fui a la salida, le dije al policía, si sale un niño aquí me lo detiene por favor. Bueno, fue un tiempo de angustia. No fue tanto tiempo en realidad, pero para nosotros eran horas de que no veíamos a nuestro pequeño. Y lo cierto es que ahí entendí cuando dice, voy a buscarte y lo voy a hacer de todo corazón. El día que tengas una pasión en realidad por buscar al Señor con todo tu corazón, como dice Jeremías, entonces Dios se va a dar a conocer. ¿Sabes cuál es el problema de no buscar a Dios? Es que cuando llegan los cambios buscamos todo lo demás excepto al Señor. Cosas que yo busco y que tú buscas cuando tenemos alguna pérdida. Buscamos una solución rápida, buscamos una solución fácil, buscamos una salida, buscamos la comodidad, es decir, que vuelva a estar yo bien, o buscamos alivio. Y lo que tienes que hacer es buscar al Señor con todo tu corazón. Él te va a dar guía, dirección de qué hacer en esta transición de vida. Número 2, ya que lo encontraste, pídele sabiduría a Dios. Ya que estás con Él, ya que has pasado tiempo, ya que estás reconociendo la grandeza de Dios en tu vida, te voy a pedir por favor que le pidas sabiduría. Y ese es un gran pasaje que hemos escuchado muchos de nosotros y hemos leído por muchos años. Santiago 1:5. Si necesitan sabiduría, pídensela a nuestro generoso Dios y Él se la dará, no los reprenderá por pedirla. En pocas palabras, tienes que ir con Dios y decirle, ¿qué quieres que haga? ¿Cómo quieres que me comporte en esta situación? Mi plan no funcionó, me equivoqué, lo estropeé todo. Así que, ¿qué quieres que haga? ¿Cómo quieres que yo redireccione mi vida? ¿Qué quieres que corrija? ¿Cómo quieres tú perfeccionarme en esta situación? Una de las cosas que hago al dar consejo a muchos de ustedes, ¿verdad? Tiene que ver con eso. Porque la gran mayoría llega con vidas destruidas, ¿verdad? Y de repente dicen, una cita con el pastor. Y le digo, ¿sí, en serio? O sea, ¿piensas que 25 años de fracasos se van a resolver en una cita? Estás bastante equivocado. Además, el único que puede resolver eso es nuestro Dios. Pero siempre les animo a decir, a ver, ahora que vas a reconstruir, ¿cómo lo vas a hacer? No repita los mismos patrones. Pídele a Dios sabiduría y dirección. ¿Por qué? Porque tiene que cambiar, no solamente tienes que experimentar el cambio, tienes que cambiar tu manera de pensar también. Sígueme esto, para hacer lo que nunca has hecho, tienes que pensar como nunca has pensado. Para hacer lo que nunca has hecho, tienes que pensar lo que nunca has pensado. Así que tienes que cambiar tu manera vieja de pensar. Esa no va a funcionar. Necesitas una manera de reflexionar nueva, un tiempo nuevo, una relación nueva, un desafío nuevo, un trabajo nuevo. Necesitas cambiar. Así que Jesús dice que si no tienes es porque no pides. Tienes que parar y decir, Señor, ¿qué quieres que haga en esta situación? Entonces, número 1, busco a Dios. Número 2, le pregunto a Dios o le pido a Dios por sabiduría. Y número 3, escucha bien esto y es muy importante. Escucha el susurro de Dios. Escucha el susurro de Dios. Otra vez no tengo tiempo para explicar todo este punto, pero hay una gran historia en la Escritura que tiene que ver con el profeta Elías. Y está en 1 de Reyes capítulo 19 versículos del 11 al 13. Voy a dar lectura, otra vez insisto, puedes en casa seguir aprendiendo al respecto. El Señor le dijo, Dios le dice a Elías, sal y ponte de pie delante de mí en la montaña. Mientras Elías estaba de pie, el Señor pasó y un viento fuerte e impetuoso azotó la montaña. La ráfaga fue tan tremenda que las rocas se aflojaron, pero el Señor no estaba en el viento. Después del viento hubo un terremoto, pero el Señor no estaba en el terremoto. Pasado el terremoto hubo un incendio, pero el Señor no estaba en el incendio. Y después del incendio hubo un suave susurro. Cuando Elías lo oyó, se cubrió la cara con su capa, salió y se paró de la entrada de la cueva. Entonces una voz le dijo, ¿qué haces aquí, Elías? Muchos de ustedes saben que esta semana me fui a mi retiro personal de oración. ¿Por qué? Porque necesito redireccionarme con Dios. Las responsabilidades que llevo sobre mis hombros, como padre, como esposo, como abuelito, como amigo, como pastor de esta preciosa iglesia, requiere que no sea sabio en mi propia opinión. Me puedo equivocar y lo he hecho, de hecho, muchas veces. Por eso la importancia de tomar este tiempo para
redireccionar mi vida. Señor, ¿qué quieres que yo haga? Es tu iglesia, no es mía. Sencillamente tú me has puesto aquí como pastor, pero sencillamente la iglesia es tuya. ¿Qué quieres que yo haga? ¿Qué quieres que les diga? ¿Qué quieres que predique? ¿A dónde quieres que los guíe? ¿Qué quieres que hagamos como iglesia? Necesito redireccionar. Y este texto bíblico me dice que Dios a menudo no es escuchado en las ráfagas, en las tormentas, en los vientos, sino a menudo para escuchar a Dios necesitas este susurro apacible, ese viento apacible donde escuchas a Dios. Y eso es muy buen ejemplo. ¿Por qué? Porque aquí encontramos a este siervo de Dios que estaba pasando por momentos horribles en su vida y entonces Dios se le manifiesta. ¿Y saben qué me llamó la atención? La pregunta de Dios al final: Elías, ¿qué estás haciendo aquí? Y yo te pregunto a ti, ¿será que Dios te está preguntando en esta hora? Oye, hijo, ¿cómo terminaste en esto? O sea, ¿a qué hora te metiste en este problema? ¿Cómo fue posible que hayas iniciado esa relación cuando sabías que no iban a salir bien las cosas? Pero ¿cómo es posible que hayas hecho esa inversión y perdiste todo tu dinero? Y además pusiste en riesgo el patrimonio de tu familia. Pero ¿a qué horas empezaste con estas relaciones que te llevaron a tener estas adicciones hoy en día? La gran pregunta de Dios para Elías es una pregunta también para nosotros. ¿Qué estás haciendo aquí? ¿Será que Dios está llamándote a que te muevas? ¿A que cambies la dirección? ¿A que dejes una vida mediocre para que te acerques a Él? Dios le habló en el silbo apacible y delicado. Es un susurro. Y es lo que tienes que hacer. En lugar de continuar, frena y escucha la voz de Dios. Entonces, número 1, busca a Dios en los cambios. Número 2, pídele sabiduría. Número 3, escucha su susurro. Y vamos al número 4. Este es muy, muy, muy importante. ¿Te doy un consejo? No preguntes el por qué, sino el para qué. Y déjeme dedicar un poquito de tiempo hablando de eso, porque son preguntas que todos tarde o temprano hemos hecho. En pocas palabras, tienes que preguntarte: ¿qué tengo que aprender? Déjame explicarte la diferencia entre por qué y para qué. No preguntes por qué, porque esta es la pregunta de la explicación. Es cuando vas con Dios y le exiges que te explique por qué está pasando lo que está pasando. Y la verdad es que es una posición bastante ridícula, tanto tuya como mía, que yo le pida al hacedor del universo que me dé una explicación de lo que está pasando o lo que no está pasando. Además me pongo a pensar, en el momento en que Dios diga, ok, te lo voy a explicar, ni lo voy a entender, porque no entiendo todas las cosas que están conectadas en la dimensión de la perfecta voluntad de Dios. Es la pregunta de la explicación. ¿Qué debo de preguntar entonces? Debo de preguntar ¿para qué? Porque esa es la pregunta de la educación. Es cuando estás abierto a recibir la instrucción de Dios. Y cuando pasas por un problema, resulta que cada situación es una enseñanza, es una oportunidad para que te desarrolles. Y lo que tienes que hacerte es que no te centras en la circunstancia, sino te centras en tu carácter. No te centras en el problema, sino te centras en la personalidad. No te centras en el enfoque de lo que está sucediendo, sino te enfocas en lo que Dios quiere hacer en tu vida personalmente. Piénsalo por un momento. Cada vez que pases tiempos de circunstancias difíciles que no te gustaban, ni elegiste, ni esperabas, o vas a resentirte o vas a crecer a partir de ello. O vas a ser una víctima o vas a ser un vencedor. Las víctimas siempre se están quejando. Pobre de mí, ¿por qué me sucedió esto? ¿Por qué tuvo que suceder de tal o cual manera? Y esto es una condición de víctima. Y déjenme decirles que muchos de ustedes lamentablemente están ahora mismo en esa situación. Las víctimas siempre se quejan. Pero si tú eres un vencedor, hay vencedores acá, yo espero que sí, ¿verdad? Y allá en sus casas, si eres un vencedor, entonces dice: Señor, ¿qué quieres que yo aprenda en esta situación? Te lo dije. El dolor es algo bueno porque el dolor es un maestro. Por ejemplo, nos enseña lo que está mal en nuestra vida. Nos enseña lo que necesita ser cambiado. Te puedo decir por experiencia personal que las más grandes experiencias y aprendizajes que he tenido fueron en medio del dolor. Es más, pensemos por un momento. ¿Cuándo creen ustedes que aprendimos a manejar mejor las finanzas? Cuando tuviste un debacle económico. ¿Cuándo pensaste que las relaciones eran importantes? Cuando estabas peleado y estabas perdiendo tus mejores amigos. ¿Cuándo pensaste que la salud era importante para ti? Cuando la perdiste. ¿Te das cuenta de esto?
Es en el dolor que aprendemos las más grandes lecciones de la vida, en cuanto a la salud, en cuanto al dolor, en cuanto a la vida misma. Entonces tenemos que aprender de la vida. Hay un montón de cosas que tenemos que aprender en la vida. Quiero que vayamos a Filipenses capítulo 4, versículos 12 y 13, gran pasaje donde el apóstol Pablo nos enseña lo siguiente. Fíjense. Y esto nos habla de una de las cosas que tenemos que aprender. Se llama contentamiento, si quieres anotarlo. Contentamiento. Pablo dice: sé lo que es vivir en la pobreza y lo que es vivir en la abundancia. He aprendido a vivir en todas y cada una de las circunstancias, tanto a quedar saciado como a pasar hambre, a tener de sobra como a sufrir escasez. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y quiero que subrayes la frasecita donde varias veces Pablo dice: he aprendido. He aprendido. ¿Qué hubiera pasado si Pablo hubiera solamente dicho: pero ¿por qué me pasa esto a mí? Pero pobre de mí, y estando en una condición de víctima. No, él aprendió el contentamiento. Y fue precisamente a través de las circunstancias difíciles de su vida. Ahora, ¿sabes por qué es tan difícil cambiar? Te lo voy a decir por qué es tan difícil cambiar. Debido a que Dios nos quiere cambiar y nosotros no queremos. Por eso nos cuesta tanto trabajo. Y miren, se los digo como pastor de ustedes, que durante 37 años y medio he estado al frente de esta preciosa congregación, y sé que muchos de los cambios que se han dado desde siempre. Yo he hablado de las etapas de nuestra iglesia desde el año 1972 hasta el año 1992, del año 1992 hasta el año 2010, del año 2010 al año 2018, 2018 a la fecha. Ha habido cambios, ha habido transiciones. La iglesia no es la misma, por supuesto que no. Si fuéramos los mismos, estaríamos como muchas iglesias que están muriendo y languideciendo. Pero ¿por qué no nos gusta cambiar? ¿Por qué batallamos? Porque no nos gusta a nosotros el cambio. No queremos cambiar. Es la razón de la lucha. Dios te quiere cambiar. Él quiere que crezcas, que dejes de ser un bebé espiritual, que seas un hombre o una mujer de Dios. Y nosotros sencillamente no cambiamos. Entonces, ¿qué hace Dios? Incrementa el fuego, incrementa el calor, incrementa el dolor. Por eso la Biblia dice en 1 Tesalonicenses 5:18: sean agradecidos en toda circunstancia, pues esta es la voluntad de Dios para ustedes, los que pertenecen a Cristo Jesús. Cuando pases por momentos difíciles, momentos de crisis, tienes que mantener una actitud de agradecimiento. Esto es estar contento y ser generoso en las maneras en que Dios te está cambiando. Número 5, rápidamente. La quinta cosa que tienes que hacer es: céntrate en lo que nunca cambia. Céntrate en lo que nunca cambia. Otra vez, estoy hablando de qué hacer en medio de los cambios de la vida. La vida es cambio. Véanse al espejo, han cambiado. Hemos cambiado, seguimos cambiando, seguiremos cambiando, queridos, en la vida. Vean nuestra iglesia, vean a nuestros jóvenes, vean los ministerios que estamos desarrollando. ¿Han cambiado? Por supuesto que han cambiado, porque la vida es cambio. Entonces, ¿qué hacer en medio de tantos cambios vertiginosos en nuestra vida? Céntrate en lo que nunca cambia. Anota 3 cosas que nunca van a cambiar. Número 1, el amor de Dios. Hagas lo que hagas, su amor permanece para siempre. Dice Jeremías 31:3: yo te he amado, pueblo mío, con un amor eterno, con amor inagotable te acerqué a mí, con amor eterno. Una segunda cosa que nunca cambia: las promesas de Dios. Dice el Salmo 33:11 en la Nueva Traducción Viviente: pero los planes del Señor quedan firmes para siempre, los designios de su mente son eternos. No cambian. Las promesas son sí y amén. Y número 3, el propósito de Dios. Dice Isaías 48: la hierba se seca y la flor se marchita, pero la palabra de nuestro Dios permanece para siempre. Entonces, en los cambios de la vida, lo que tú y yo debemos de hacer es asirnos a cosas que no cambian: el amor de Dios, las fieles promesas de Dios en su palabra y el propósito de Dios para tu vida. La palabra nunca cambia, y tú puedes en 2000 años de historia cristiana darte cuenta que la palabra de Dios sigue cumpliéndose al pie de la letra. Número 6. La sexta cosa que tú y yo debemos de hacer al experimentar cambios en la vida es: no lo enfrentes solo. No lo enfrentes solo. Te doy un consejo en los cambios: acepta la ayuda de los demás. Acepta la ayuda de los demás. Hay muchos de ustedes que no les gusta la ayuda. Son bastante soberbios y altivos, ¿no? Entonces por eso no voy a un grupo pequeño, porque nunca voy a necesitar de otros. ¿Cómo te explico?
¿no? Cuando tienes una crisis, entonces andas buscando al pastor y el pastor se fue de retiro. Y estás en una crisis porque no sabes qué hacer, porque no tienes personas a tu alrededor que puedan compartir contigo tu dolor, tu carga y por lo menos orar por ti. Eso es exactamente lo contrario a la naturaleza humana. Te voy a explicar. La tendencia cuando estamos en el dolor es aislarnos. Cuando las cosas no van bien en la vida, nos retiramos al aislamiento. Usamos frases como dame mi espacio. Ahora, no tienes que decirle a todo el mundo que estás mal. No tienes que poner en tus redes sociales, ¿verdad? Como mucha gente hoy en día que se tira al piso en las redes sociales. No. No necesitas informarles a todos. Tú necesitas 3, 4, 5 personas, tu grupo pequeño, con los cuales puedas abrir tu corazón y ellos se van a convertir en cobertura para tu vida. Van a orar por ti, no te van a juzgar, te van a animar, te van a alentar, van a llorar contigo y cuando las cosas pasen, van a reír contigo también. Es una de las bendiciones maravillosas de ser parte de un grupo pequeño. Si eres de los que dices, yo no quiero que nadie más lo sepa, tu problema se llama arrogancia. Y te digo algo con respecto a la arrogancia. La Biblia dice que Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Entonces tú decides de qué lado quieres estar. Si eres un arrogante y decir, yo no voy a compartir, porque le voy a compartir a personas que ni conozco, ¿verdad? Mi sufrimiento, estás del lado de la arrogancia y dice Dios, yo te resisto. O estás del lado de los humildes, que humildemente abres tu corazón, porque déjame decirte que todos los que estamos aquí, absolutamente todos los que me están viendo en casa y todos los que somos parte de esta iglesia, hemos pasado por pérdidas y por dolor. Esta no es una iglesia de gente que diga, no, estos nunca han tenido un desaire, nunca una complicación, nunca una situación difícil. Todos hemos pasado por crisis, especialmente el que está aquí enfrente. ¿Qué es lo que necesitamos? Personas a nuestro alrededor. Vean Eclesiastés 4, capítulo 9 y 12. Más valen 2 que 1, porque obtienen más fruto de su esfuerzo. Uno solo puede ser vencido, pero 2 pueden resistir. Y luego dice, la cuerda de 3 hilos no se rompe fácilmente. Ahora, no conozco un grupo pequeño. Y si no lo conozco, por favor, si estoy equivocado, por favor me lo dicen. No conozco un grupo pequeño en el que no haya habido alguna ruptura matrimonial, alguien que esté pasando por alguna crisis económica, alguna situación con niños, alguien que hayan despedido de su trabajo y todo tipo de vicisitudes. No conozco un grupo. No, ese grupo es perfecto. Nunca le ha pasado nada. Así que te invito a ser parte de un grupo pequeño. Necesitas personas en tu vida. Dios nos formó de tal manera que no necesitemos unos a otros. Ninguno de ustedes es una isla. Ninguna persona puede salir adelante por su cuenta. Cuando me humillo y comparto lo que está pasando en mi vida con otras personas, ellos pueden orar por mí, pueden animarme. Y la verdad es que cuando comparto una carga, el peso se reduce a la mitad y si no es que más. Número 7, toma nota por favor. Ahora que estás reconstruyendo, de eso hablamos la semana pasada, tienes que construir tu vida en las promesas de Dios. Tienes que construir tu vida en las promesas de Dios. ¿Sabes que hay más de 7,000 promesas en la Biblia? Algunos hablan de 13,000 promesas, pero por lo menos hay 7,000 promesas en la Biblia y están esperando allí a ser reclamadas. Son como cheques en blanco donde Dios te dice, si tú haces eso, yo voy a hacer aquello. Tienes que reclamarlas. Llevo casi 50 años de caminar con Dios a lo largo de mi vida. Y algo que he hecho mío son las promesas de su palabra. Y constantemente voy a ellas, las reclamo, las hago mías, las hago para mi familia, las reclamo para ustedes, como iglesia. ¿Cuántas veces no he estado aquí y he dicho al Señor, muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas tú le librarás? ¿Se acuerdan que he orado así por ustedes? Yo no estoy basando en que, Señor, por favor, soy tan buen pastor. Nada de eso, porque ni lo soy. Estoy confiando en las promesas eternas de Dios y quiero que tú también hagas lo mismo. Construye tu vida en las promesas del Señor. Y he aprendido que cuando construyes tu vida en las promesas del Señor, se pueden soportar altos niveles de estrés. De verdad, pasas por angustia y dices, no me voy a soltar, Señor, porque tu palabra es fiel y no me vas a dejar. Y estoy confiando en ti, nunca te dejaré, jamás te abandonaré. Filipenses 1:6, observen lo que dice. Estoy convencido de esto, que el que comenzó tan buena obra en ustedes la irá perfeccionando hasta el día de Cristo Jesús. En pocas palabras, querido, Dios no ha terminado con ninguno de ustedes en realidad. Dios está listo para continuar y te trajo aquí no solo para que salgas del lugar donde estabas. La historia no ha terminado. El último capítulo de tu vida todavía no se escribe. Todavía Dios es dueño de la película y Él quiere llevarte a lugares maravillosos.
¿Sabes que tú eres la preocupación principal de Dios? Me encanta lo que dice la Biblia en el Salmo 112:7. Es uno de mis versículos que tengo subrayados. Dice: ellos no tienen miedos de malas noticias, confían plenamente en que el Señor los cuidará. ¿Sabe que como pastor estoy abierto a escuchar malas noticias todo el tiempo? Todo el tiempo en realidad. De hecho estaba escuchando la historia de un pastor que ustedes saben les gusta, la gente los usa para buenas noticias, pero también para malas noticias. Pero resulta que una familia tenían un tío que le encantaba jugar a la lotería y resulta que un día se sacó el premio mayor y no sabían qué hacer. Entonces en realidad dice, y además el tío tenía problemas del corazón y dijo, cuando se entere que se ha sacado el premio mayor se va a morir. Así que tenemos que decírselo con calma, pero ¿cómo? Entonces el pastor de su iglesia dice, oye, ¿y si vamos con el pastor? Porque los pastores son expertos para dar buenas y malas noticias. Vayamos, ¿no? Sí, entonces hablan con el pastor. Pastor, ¿cómo está? Bien, muy bien. ¿En qué les puedo servir? Y le cuentan el asunto. La cosa es que, pues nuestro tío sacó la lotería, ¿verdad? Y no sabemos cómo decirle porque tiene problemas cardíacos. Entonces usted que es el pastor, pues por favor, ¿le pudiera decir suavemente para que no se nos vaya a morir en el intento? Dice el pastor, claro, por supuesto, yo le digo. Cítenlo por favor. Entonces ya lo citan, está el pastor con esta persona platicando y en medio de la entrevista el pastor le dice, oiga mi amigo, si usted se sacara, no digamos el premio mayor, pero $1,000,000 en la lotería, ¿qué haría usted con eso? No, pastor, con $1,000,000 cambiaba yo mi carro, empezaba un emprendimiento, encantado. Oiga, y si sacara usted 5 millones, no, pastor, con 5 cambio mi casa, arreglo mi taller y empieza así. Bueno, pastor, y si se sacara el premio mayor, le dice el pastor, ¿qué haría usted con el premio? No, pastor, con el premio mayor le regalo la mitad a usted y que se muere el pastor. Así que los pastores sabemos exactamente cómo tratar los asuntos de buenas o malas noticias. Pero déjame decirte esto porque es una gran promesa para mí y espero también para ti. Ellos no tienen miedo de malas noticias, confían plenamente en que el Señor los cuidará. Tú puedes contar con esa verdad. Dios tiene la última palabra, Él es bueno. Y aunque alguien te diga, el asunto que voy a compartir contigo es muy tremendo, yo me agarro de la promesa de Dios, porque si no, ni duermo y ni dejo dormir a mi esposa. Número 8, y con esto termino. Decide confiar en Dios, pase lo que pase. Decide confiar en Dios, pase lo que pase. Voy a confiar en Él sin importar lo que pase. Porque Dios es un Dios bueno, Él me ama, Él me formó, Él sabe lo que es para mí lo mejor y Él tiene un plan para mi vida. Déjeme decir lo que dijo Job. Cuando perdió todo en su vida, él dijo en el capítulo 13, versículo 15, gran declaración de Job: Dios podría matarme, pero es mi única esperanza. Voy a presentar mi caso ante Él. Hermanos y amigos, déjenme decirles una fórmula para aliviar el estrés. Déjalo ir. Mantén todo lo que Dios te dé, pero manténlo con la mano abierta. Si Dios te da algo, lo que sea, ¿sí? Procura mantenerlo con la mano abierta. Si yo digo, no, este termo es lo más importante de mi vida, entonces dice Dios, se va a ir ese termo, ¿eh? No, pero es que mira, es que el día que yo pierda este termo, ¿qué va a ser de mi vida? ¿Cómo me voy a hidratar en las reuniones dominicales? Se va a ir, de una vez te lo digo que se va a ir, dice Dios. Entonces batallo, estar aprendiendo y finalmente Dios se lo lleva. Entonces lo que he aprendido es tomar las cosas suavemente. Sí, aquí está, Señor, me encanta mi termo, gracias porque fue un regalo además, me encanta mi termo. Pero dice Dios, oye, tengo los mejores termos del mundo y enfrían más que ese. Perfecto, entonces abro mi mano, se va y viene el nuevo termo. En pocas palabras, todo lo que Dios te dé, tenlo, pero manténlo suavemente. No lo quieras agarrar. ¿Por qué? Porque Dios te ha dado algo en la vida y si no puedes renunciar a ello, seguramente es porque tú le perteneces a eso mismo. Y entonces cuando Dios te dice, oye, quiero que cortes con tu novio porque te está lastimando, esa relación y esa amistad te está haciendo cada vez más cínico, malintencionado y te ha alejado de mí. Esa actividad que estás teniendo, por cierto, ya tiene meses que no vienes a la iglesia ni te acuerdas de mí. Quiero quitarte eso de tu vida. ¿Por qué? Porque quiero transformarte, quiero que lo hagas de una mejor manera. Así que llegas al punto de madurez en que dices, mi identidad no está en mi trabajo, en mis relaciones, en las cosas que tengo, en mi riqueza y está en Cristo, mi identidad está en Cristo. Entonces puedes decir lo que dijo Job: desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo estará ya cuando me vaya. El Señor me dio lo que tenía y el Señor me lo ha quitado. Alabado sea el nombre del Señor. En Juan capítulo 13, versículo 7,
Jesús expresa una frase que siempre ha llamado mi atención. Jesús está lavando los pies de los discípulos. De repente Pedro se pone bravo y dice: no voy a dejar que me laves, ¿verdad? No voy a dejar que me bañes los pies. Y entonces Jesús le contestó: ahora no entiendes lo que hago, pero algún día lo entenderás. Y eso tiene que ver contigo y conmigo. Las cosas que muchas veces yo estoy haciendo en el presente no las entiendo. Yo le llamo la voluntad retrospectiva de Dios. Al principio no entiendo qué es lo que está sucediendo, pero con el paso del tiempo me doy cuenta que era Dios que estaba detrás de todo esto. Ahora ya sabes qué hacer en los cambios. Busca a Dios, pídele sabiduría, escucha su susurro. No preguntes por qué, sino para qué. Céntrate en lo que nunca cambia. No lo enfrentes solo. Construye tu vida en las promesas de Dios y decide confiar en Dios, pase lo que pase. Señor, gracias por tu palabra, porque sabemos que es fiel, es viva y es eficaz. Y hoy que hemos sido expuestos a ella, pedimos que tomes nuestra vida y aún en los momentos de cambio de la misma, Señor, podamos confiar y esperar en ti. Gracias, Señor, porque nos has hablado al corazón y nosotros listos para responder a ti. Confiamos en este Dios precioso que es inmutable, que nunca cambia. Oramos en Cristo Jesús. Amén. Y cantemos precisamente este precioso canto titulado El mismo Dios. El Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob es el Dios nuestro y podemos cantarle para la gloria de su nombre. Que el Señor los bendiga.